Sara se despertó antes incluso de que saliera el sol, como siempre. El frío de la madrugada invadía la casa por los agujeros de la ventana rota, pero ella ya no sentía el escalofrío que recorría su cuerpo, debilitado por la fiebre. Su salud se había deteriorado en los últimos meses, pero eso no la impedía levantarse. Las niñas reían en la habitación contigua, como si el día fuera solo otro juego. Eso la motivaba a seguir, incluso con los pies temblando al tocar el suelo helado. Sabía que no podía dejar que el cansancio la paralizara, que el dolor la hiciera flaquear. Era más fuerte que eso. En la cocina, los pocos alimentos que quedaban eran manipulados con la precisión de quien no puede desperdiciar nada. Con manos temblorosas, preparaba lo que podía para sus hijas, tratando de darles un poco de alegría en medio de tanta escasez. Las paredes de la casa, agrietadas y descascaradas, ya no eran un refugio, sino solo un reflejo de todo lo que ya no podía arreglar. Lily y Emma aparecieron, corriendo, con el cabello alborotado y los rostros iluminados por la alegría de la infancia, como si nada allí pudiera amenazar su felicidad. Sara las miró y, por un instante, se olvidó de los dolores que sentía. Las niñas estaban tan vivas, tan llenas de vida, que su energía parecía envolver la casa de una manera que incluso las grietas en las paredes dejaban de importar. La sonrisa de Lily, con el dientecito de adelante faltando, y los ojos brillantes de Emma, eran todo lo que necesitaba para mantenerse de pie. Se agachó, abrazó a las dos, dejando que el calor de ellas invadiera su cuerpo ya cansado. Pero antes de que pudiera preguntar qué querían para el desayuno, el sonido de unos golpes en la puerta rompió la burbuja de felicidad que se había formado allí. Sara se levantó rápidamente, aún con el olor a sudor y café quemado mezclado en el aire. Sus pasos eran pesados, no por desinterés, sino por un agotamiento que parecía intensificarse con cada nuevo día. Al llegar a la puerta, no encontró un visitante común. El hombre frente a ella estaba impecablemente vestido, con un traje oscuro y una mirada seria, sin ningún signo de cordialidad. Su expresión era imperturbable, como si todo lo que fuera a hacer fuera solo una formalidad. Con una voz grave y controlada, se presentó como el responsable de ejecutar una orden de desalojo. La explicación sobre las deudas pendientes fue corta y directa, sin rodeos. Apenas pudo procesar lo que él estaba diciendo, dada la frialdad de sus palabras. Lo miró, tratando de ocultar el pánico en sus ojos, pero la sensación de impotencia fue imposible de disimular. La casa que alguna vez estuvo llena de sueños, ahora se desintegraba frente a ella, otro golpe que no sabía cómo evitar. Las niñas estaban allí, al fondo de la sala, observando todo con sus miradas curiosas. El hombre parecía percatarse de su presencia solo por un breve instante, como si su realidad no importara. Sara sintió el peso de sus ojos sobre ella, de una manera tan dura como las palabras que él había dicho. Él no sabía, no tenía idea de la lucha que libraba todos los días. No sabía cómo ahorraba cada centavo, cómo luchaba contra el hambre y el dolor para mantener a sus hijas vivas y alegres. La casa no era más que un reflejo de su miseria, pero lo que él no podía ver era el amor que ella ponía en cada rincón, en cada gesto. Su mirada pasó rápidamente por las niñas que seguían jugando sin entender lo que estaba pasando. Y entonces, algo extraño ocurrió. Al mirarlas, un malestar invadió al hombre. Se detuvo por un momento, observando a las dos niñas con una profundidad que nunca había pensado antes. Algo se movió dentro de él, pero no sabía qué. Sara intentó hablar, pero su voz falló. ¿Qué podría decir? Él estaba allí con abogados y una orden legal que no dejaba espacio para negociaciones. No había lugar para sentimientos ni comprensión en esas palabras que resonaban como un veredicto. Pero la sonrisa de Lily, con la inocencia de una niña que aún creía que la vida tenía buenas intenciones, y la mirada de Emma, que reflejaba una confianza ciega en su madre, tocaron algo profundo dentro de él. Era casi como si estuviera viendo a sus propias hijas allí, en una realidad que no quería admitir. Las miró,
Y entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, algo se rompió dentro de él. Esas niñas, con sus ropas sencillas y sonrisas espontáneas, representaban todo lo que él nunca había sabido valorar: la humanidad detrás de la necesidad, el amor detrás de la lucha. Por un momento, sintió el peso de lo que estaba a punto de hacer, y lo que antes parecía una tarea simple, comenzó a pesarle como una decisión imposible. El millonario miró a Sara, viéndola como el reflejo de todas las madres que nunca había comprendido. Ya no la veía como alguien que estaba allí solo para cumplir una función, sino como una mujer rota, luchando con uñas y dientes para proteger aquello que más amaba. La frialdad que traía consigo se deshizo por un instante, como si el peso de la situación lo estuviera asfixiando. Lo que era un simple número en un papel, ahora se volvía personal, se volvía humano. Intentó recomponerse, ajustándose la corbata y respirando profundo, pero no pudo alejar la sensación de incomodidad que lo invadía. Miró nuevamente a las niñas, que seguían jugando, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Sintió algo rompiéndose dentro de él, como si, por primera vez, estuviera viendo el mundo de una manera diferente, más cercana a la verdad. Su mente estaba dividida entre la razón, que lo empujaba a cumplir la orden, y una nueva visión, más humana, que lo hacía cuestionar si eso era lo correcto. Fue en ese momento de silencio que hizo algo que nunca habría imaginado. En lugar de hablar sobre la ejecución del desalojo, pidió disculpas. Las palabras salieron más vacilantes de lo que le gustaría admitir, pero estaban allí, intentando llenar el vacío que sentía en su pecho. Sara, que hasta entonces había estado paralizada por la incredulidad, lo miró como si hubiera escuchado una mentira. Sus ojos pasaron de la confusión a algo que rozaba el alivio, pero no sabía cómo reaccionar. Nunca imaginó que alguien como ese hombre, tan distante de su realidad, podría preocuparse, aunque fuera de forma tan breve. Entonces hizo un movimiento que dejó a Sara aún más sorprendida. Pidió hablar con ella sobre otras opciones. Parecía de alguna manera intentar corregir el error de su presencia allí. La tensión en la sala no desapareció completamente, pero había una nueva sensación en el aire, un cambio en el tono de las palabras que, de alguna forma, Sara aún no lograba entender completamente. Él invitó a Sara a sentarse con él y los abogados en la pequeña y desordenada sala, un contraste llamativo con la imponencia del traje y la aura de riqueza que traía consigo. El hombre, que antes parecía invencible, ahora parecía más vulnerable, como si también estuviera intentando entenderse a sí mismo en ese escenario. Explicó que había otras formas de resolver la situación sin que la familia fuera desalojada, pero sabía que nada de eso tendría sentido sin que Sara sintiera, de alguna forma, que él estaba genuinamente tratando de hacer lo correcto. Ya no se trataba solo de dinero ni de contratos. Estaba viendo las cosas de una manera que nunca había considerado. Sara escuchaba sus palabras, pero su mente estaba lejos. Miraba a sus hijas, que seguían jugando sin entender el torbellino que se apoderaba de su vida en ese momento. Quería creer, pero al mismo tiempo, la desconfianza estaba arraigada en su alma. Después de todo, ¿qué podría hacer un hombre como él para ayudarla sin esperar algo a cambio? El millonario, al percatarse de la vacilación de Sara, intentó algo que nunca habría imaginado hacer. Se apartó de la mesa, acercándose a las niñas que seguían jugando en un rincón de la sala. Las observaba con una mirada atenta, como si finalmente estuviera entendiendo algo que siempre se le había escapado. Lily y Emma reían juntas, sin percatarse de la tensión que se apoderaba del ambiente a su alrededor. El simple acto de verlas tan inmunes al caos en el que estaban inmersas lo tocaba profundamente. Se agachó, intentando imitar la postura de las niñas, sonriendo de vuelta a ellas. Fue un intento de conectarse, de hacerse entender de una manera que sus palabras no podían. Lily, con su mirada curiosa, tomó su mano y lo condujo hasta un juguete antiguo,
un osito de peluche con las orejas gastadas. Él, sorprendido por el gesto, aceptó sin saber cómo reaccionar. Era el tipo de gesto que jamás pensaría que recibiría, y en ese momento sintió una desconcertante sensación de fragilidad, como si el peso de toda su vida estuviera siendo desafiado por una simple sonrisa. Sara observaba esa escena con los ojos humedecidos, pero sin dejar que una lágrima cayera. Era difícil creer lo que estaba sucediendo. Aquella persona que se mostraba tan distante, tan inalcanzable, ahora estaba allí, jugando con sus hijas, compartiendo un momento de ligereza con ellas. Algo había cambiado dentro de él, y eso era visible para ella, pero no sabía qué exactamente. Sintió una mezcla de alivio e incredulidad. El miedo seguía ahí, al fondo, pero por primera vez en mucho tiempo, había una chispa de esperanza. Nunca imaginó que el mundo de Lily y Emma podría tocar a alguien tan profundamente. También se permitió observar al hombre más de cerca, tratando de entender qué lo había hecho. Cambiar de opinión. Parecía vulnerable de una manera que nunca habría imaginado. Ese gesto simple, esa mirada a sus hijas, parecía haber provocado algo que estaba más allá de una mera obligación de cumplir un contrato. Para ella, ese gesto de amabilidad fue un puente, uno que no sabía si debía cruzar. El millonario, aún agachado en el suelo, pensaba en las palabras que había dicho, intentando encontrar una explicación que tuviera sentido para él mismo. Se levantó lentamente, respirando profundo, y se dirigió nuevamente hacia Sara. Sintió una presión creciente, como si el peso de su vida se hubiera apoderado de él. Ya no había espacio para la frialdad, para la lógica pura y simple. Ya no quería ser solo el hombre que sigue las reglas sin cuestionar. Necesitaba ser más que eso, más que solo un ejecutor de órdenes impersonales. Y, por primera vez, se permitió sentir el dolor de la desigualdad que estaba delante de él. Vio en Sara una mujer que no solo luchaba por sobrevivir, sino que estaba dispuesta a sacrificarse completamente por sus hijas. Comenzó a entender, de manera dolorosa, que las decisiones que había tomado hasta entonces no se habían hecho con empatía, sino con distanciamiento. Se alejó por un momento, apartándose de la sala, sin saber qué hacer con esa nueva sensación de incomodidad. Sabía que tenía que actuar, pero no sabía cómo. Algo en su interior lo impulsaba a corregir su acción. Después de un momento de reflexión, el millonario finalmente tomó una decisión que cambiaría la vida de Sara y sus hijas para siempre. Volvió a la sala con una expresión más serena, como si la lucha interna que había tenido consigo mismo hubiera llegado a su fin. Miró a Sara, que lo observaba con una mezcla de desconfianza y curiosidad, y dijo: «No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar ayudar en el presente». Con esas palabras, comenzó a presentar una solución que parecía casi mágica a los ojos de Sara. Ofreció una suma sustancial para saldar las deudas de su casa. Pero no solo eso, también propuso un plan para que ella tuviera condiciones de recomenzar su vida, con un nuevo comienzo para sus hijas y un futuro más estable. Sara guardó silencio, como si aún estuviera intentando digerir lo que estaba escuchando. No podía creer que ese hombre, que representaba todo lo que no tenía, estuviera ofreciendo algo que jamás imaginó. Sintió un calor expandiéndose por su pecho, pero no sabía si podría confiar. El millonario, al ver la vacilación de Sara, hizo un gesto inesperado. Sacó del bolsillo una tarjeta con el número de teléfono y la información de un abogado especializado en casos de asistencia social. «Sé que las palabras no son suficientes», dijo con una mirada más suave, «pero si quieres, podemos discutir otras opciones. Quiero que tengas el tiempo y los recursos necesarios para decidir». Sara lo miró, sintiendo una batalla interna que la hacía querer creer, pero el dolor de la lucha diaria y la desconfianza seguían presentes. Había aprendido a vivir sin esperar nada de los demás, y ahora se encontraba frente a un hombre que parecía querer cambiar eso. Sintió el peso de todo lo que ya había perdido y el peso de lo que podría ganar.
Ese fue el punto de inflexión. Ya no podía seguir viviendo con miedo de esperar algo bueno. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez había una posibilidad real de cambio. Tomó la tarjeta, lo miró con una mezcla de gratitud y cautela, y por primera vez sonrió. Tal vez, solo tal vez, podría comenzar de nuevo. Sara guardó la tarjeta con cuidado en el bolsillo de su blusa desgastada, sintiendo una extraña sensación formándose en su pecho. Era como si un peso inmenso se hubiera levantado de sus hombros, pero, al mismo tiempo, algo nuevo tomaba su lugar, una mezcla de alivio y desconfianza. Aún no sabía qué hacer con todo eso, pero el simple hecho de ver a ese hombre dispuesto a ayudarla, sin pedir nada a cambio, era una señal de que tal vez las cosas pudieran cambiar, aunque lentamente. Miró a sus hijas, que ahora estaban sentadas en el suelo, con los rostros iluminados por el resplandor de una nueva esperanza, aunque aún no supieran lo que realmente estaba sucediendo. Lily la miró y sonrió, con esa sonrisa simple, llena de confianza. Emma, más tímida, sostenía al osito de peluche con fuerza, como si algo muy grande estuviera ocurriendo allí, pero ella no supiera qué. Sara las abrazó, con el corazón apretado, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. Sabía que aún tenía un largo camino por delante, pero en ese momento, algo dentro de ella le decía que estaba comenzando a caminar por el camino correcto. El millonario, que ahora se alejaba para irse, parecía menos imponente que cuando llegó. Algo se había roto en él, pero, al mismo tiempo, parecía más tranquilo, más consciente del impacto de sus acciones. Antes de salir por la puerta, se dio vuelta hacia Sara y las niñas, su mirada más suave, casi como una disculpa no dicha. «No sé qué va a suceder ahora», dijo con voz más baja, «pero, de alguna manera, espero que tú y tus hijas puedan encontrar un futuro mejor». Luego, sin más palabras, salió, y el sonido de la puerta cerrándose detrás de él sonó como el cierre de un ciclo. El silencio que quedó en el aire era pesado, pero también había una sensación de renovación. Sara se quedó allí, en medio de la sala, mirando el vacío que él dejó, aún intentando entender lo que acababa de suceder. No sabía si eso era real, si no fuera algún tipo de ilusión creada por su mente cansada. Pero una cosa era cierta, algo había cambiado ese día. En los días siguientes, la propuesta del millonario fue una nube de incertidumbres que flotaba sobre la vida de Sara. Se permitió pensar en el futuro, pero, al mismo tiempo, el miedo de dar el siguiente paso era abrumador. Sabía que pedir ayuda era un riesgo y, al mismo tiempo, sabía que tenía que tomar una decisión que podría cambiar la vida de sus hijas. Buscó al abogado que él indicó y, después de una larga conversación llena de detalles jurídicos, una sensación de ligereza se apoderó de ella. No era una solución fácil ni inmediata, pero era una oportunidad. El abogado garantizó que las deudas podrían ser negociadas y que, con el apoyo adecuado, ella podría mantener la casa e incluso buscar nuevas oportunidades de trabajo. Sara aún se sentía insegura, pero ahora sabía que no estaba sola. El simple hecho de poder tomar decisiones nuevamente ya representaba una victoria. Comenzaba a creer que, tal vez, ese hombre no era solo un extraño en su vida, sino el primer paso hacia un cambio real. En los meses siguientes, Sara se dedicó en cuerpo y alma a reconstruir su vida. Buscó trabajo, buscó alternativas para mejorar su salud y aprendió a lidiar con la desconfianza que aún sentía hacia la ayuda que había recibido. Con cada paso, sentía como si estuviera cruzando un puente estrecho, con un pie aún en el abismo de la incertidumbre y el otro tratando de afirmarse en el terreno de la esperanza. Pero algo dentro de ella estaba cambiando, algo profundo y esencial. Se vio creyendo más en el futuro que en el pasado. Ella y sus hijas comenzaron a vivir con más dignidad. La casa, aunque aún simple, ya no parecía una carga insoportable.
La luz en las ventanas ya no era una huida de la oscuridad, sino una promesa de que el mañana podría ser mejor. Cuando miraba a sus hijas, Sara sentía un orgullo inmenso. Estaban creciendo en un ambiente más saludable, con más amor y más oportunidades. Ya no veía su vida como un ciclo interminable de sobrevivencia, sino como un viaje que ella misma estaba moldeando. Y entonces, un día, mientras Sara y sus hijas estaban en la pequeña cocina, preparando la cena, algo inesperado sucedió. Sonó el timbre, y al abrir la puerta, Sara se encontró nuevamente con el millonario. Esta vez, no estaba solo. Traía consigo a una mujer que parecía ser su asistente, y ambos estaban cargando cajas de alimentos, ropa e incluso juguetes para las niñas. Sonrió al verlas y, con un tono amable, dijo: «Sé que nada de esto resuelve todo, pero espero que pueda ayudar». Sara, sorprendida, no sabía qué decir. Sintió una ola de gratitud y al mismo tiempo una ligera vergüenza. Estaba siendo ayudada más de lo que imaginaba posible. Pero al mirarlo, se dio cuenta de que no se trataba solo de una ayuda financiera. Estaba allí nuevamente, sin esperar nada a cambio. Y eso significaba más que cualquier dinero que pudiera ofrecer. La visita del millonario trajo más que solo víveres o ropa nueva para las niñas. Para Sara representó una nueva perspectiva sobre el mundo y sobre la naturaleza humana. El simple gesto de volver, sin ningún interés más allá de ayudar, hizo que se diera cuenta de que las personas, por más distantes que parecieran, aún tenían algo genuino dentro de ellas. Se dio cuenta, en ese momento, de que él no lo estaba haciendo por caridad, sino por un verdadero cambio interno que había experimentado. La ayuda que ofrecía ya no era impersonal. Tenía algo personal en ella, algo que él sentía que era importante. Sara, de alguna manera, vio en ese hombre algo que nunca imaginó ver. Un reflejo de su propia lucha, solo que con más recursos para cambiar su realidad. Se sintió menos sola en ese momento. Era como si el mundo hubiera finalmente escuchado su dolor y decidido ofrecerle una oportunidad. En los días que siguieron, el millonario no desapareció como Sara pensaba que sucedería. Se aseguró de mantener contacto, ofreciendo apoyo en las pequeñas y grandes cuestiones que surgían. Se convirtió en un aliado, pero más que eso, se transformó en una persona a la que Sara llegó a respetar y confiar. No sabía con certeza qué lo motivaba, pero comenzaba a entender que él también estaba cambiando, de alguna manera. Estaba aprendiendo, al igual que ella, lo que significaba ser verdaderamente humano, lo que significaba mirar a los demás no con ojos de juicio, sino con una mirada de empatía. La animó a buscar cursos, a mejorar sus habilidades e incluso a buscar nuevos caminos de trabajo. Sara, con su apoyo, finalmente consiguió algo de alivio financiero, pero lo más importante fue que comenzó a creer nuevamente en sí misma. Sabía que aún había mucho por recorrer, pero ahora tenía las herramientas y la confianza para continuar. Sara comenzó a levantarse, con un nuevo brillo en los ojos. Sus hijas estaban más felices, más ligeras. La casa, antes un reflejo de su lucha incesante, ahora parecía acogedora y llena de posibilidades. El esfuerzo de Sara por reconstruir su vida no fue fácil, pero con el apoyo inesperado y la transformación interna que vivió, comenzó a ver su jornada bajo una nueva luz. Comenzó a buscar su propia independencia financiera, a arriesgar más y a confiar más en los demás. La generosidad del millonario, que al principio parecía un gesto impersonal, ahora se convertía en una lección de vida. Él la ayudó a liberarse del miedo que la aprisionaba, y con eso sentía que estaba más preparada para dar el siguiente paso. En momentos tranquilos, mientras observaba a sus hijas jugando en el jardín, Sara reflexionaba sobre cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. El desespero del pasado ya no dominaba sus pensamientos, pues la fuerza que antes venía del miedo, ahora venía de su propia confianza. Y el millonario, aunque ausente físicamente en muchos momentos, se convirtió en una presencia constante en su vida.
una fuente de sabiduría y apoyo. Ya no interfería, pero su orientación estaba siempre disponible. Él, que antes veía el mundo como una colección de números y cifras, ahora veía a las personas de otra manera. Se dio cuenta de que su vida, que siempre había sido definida por el éxito material, no tenía sentido si no iba acompañada de humanidad, y el cambio que experimentó al conocer a Sara y sus hijas fue profundo. No solo alteró el destino de una familia, sino que también se transformó a sí mismo. Aprendió lo que significaba ser humilde, lo que significaba ser empático y lo que significaba realmente ayudar a alguien. Al mirar su propia vida, se vio despojado de su arrogancia y por primera vez experimentando una felicidad genuina, aquella que viene de dar sin esperar nada a cambio. Los meses pasaron y lo que parecía una situación temporal, un breve alivio, se convirtió en un cambio de vida para todos los involucrados. La relación entre Sara y el millonario, antes distante e impersonal, evolucionó hacia una amistad respetuosa. Aún se veían esporádicamente, pero ahora con una comprensión mutua de que lo que realmente importaba era el bienestar humano, no las obligaciones contractuales o las frías cifras. Y mientras Sara seguía su vida, ahora con la perspectiva de una nueva oportunidad, el millonario se veía cuestionando cada aspecto de su propia existencia. Lo que había pensado que era éxito y riqueza parecía vacío ahora, en comparación con la transformación que había vivido al conocer la lucha de Sara y la alegría simple de sus hijas. Se encontró más feliz con su nueva misión de ayudar a los demás, y el peso de su responsabilidad, que antes lo sofocaba, ahora se transformaba en algo que veía como un honor. Finalmente, en uno de los muchos días tranquilos que pasó con sus hijas, Sara se sintió lista para dar un gran paso. Había decidido abrir su propio negocio, un pequeño café que había tenido en mente durante tanto tiempo, pero que siempre pensó que era imposible de alcanzar. Con la ayuda del simposiente millonario, que proporcionó el financiamiento inicial y con su propia determinación, logró poner en práctica el sueño que tanto había alimentado. El café, aunque simple, fue una forma de que Sara demostrara a sí misma y al mundo que era capaz de más que sobrevivir. Ella era capaz de prosperar. Sus hijas, ahora con un poco más de estabilidad, podían ir a la escuela con una sensación de seguridad que antes parecía distante. Sara sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero estaba más fuerte, más preparada. Y sabía que, independientemente de lo que viniera, tendría la fuerza para enfrentarlo. La vida de Sara ya no era la misma. La casa que antes estaba en ruinas ahora se había convertido en un hogar lleno de sueños renovados, y sus hijas estaban creciendo en un ambiente más saludable, más amoroso. Había aprendido a confiar, a arriesgar, y lo más importante, a creer en el poder del cambio. Y aunque el millonario ya no estaba tan presente como antes, dejó una marca imborrable en su vida, una marca que la acompañaría durante toda su jornada. Para él, el encuentro con Sara y sus hijas fue una lección inolvidable, un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en dinero o poder, sino en la capacidad de tocar la vida de los demás con compasión. Y, al mirar atrás, sabía que, al ayudar a esa familia, de alguna manera, había cambiado su propia vida para siempre. Ahora, con el café bien establecido, Sara miraba a sus hijas y al camino que estaba recorriendo con ellas. Las dificultades aún existían, pero ahora sabía que tenía las herramientas para superarlas. Más que eso, tenía una confianza renovada en sí misma y en el potencial del futuro. Sabía que nada sería fácil, pero había aprendido que la superación no está en evitar los desafíos, sino en enfrentarlos con coraje. Cuando miraba a las niñas, sentía una gratitud inmensa. Ellas, que habían sido su mayor motivo de lucha, ahora eran también su mayor fuente de inspiración. Y mientras el café continuaba, prosperando, con las risas de los niños y el aroma del café fresco llenando el aire, Sara sabía que su historia de superación aún estaba lejos de terminar.
Estaba solo comenzando a escribir el próximo capítulo de su vida, y por primera vez, creía realmente que podía conquistar lo que quisiera.